ordinario en chiquito. Mismas etapas, lo que se reducen son los plazos. Entonces, las mismas instituciones que tenemos en el juicio ordinario se van a repetir en el juicio sumario. Lo que nos va a ir variando son los plazos. Entonces, empecemos ya con el desarrollo del juicio sumario. Les decía el miércoles que el artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil es el que nos lleva a que todo lo que es del juicio ordinario se puede aplicar supletoriamente en el juicio sumario, siempre y cuando no sea en contra de la naturaleza del juicio sumario. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del juicio sumario? Sencillo, sus plazos chiquitos. El legislador dijo, ¿verdad? O pensó, o los legisladores, cuando hicieron el proyecto de Código de Procesal Civil, vamos a hacer un juicio ordinario en chiquito y le vamos a poner juicio sumario. Vamos a dejar las mismas etapas, la demanda, el emplazamiento, actitudes, excepciones, prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia. Lo único que vamos a reducir son los plazos. Entonces, también ya vimos que en el 229 están todos los asuntos que se tramitan en la vía sumaria. Como ya se dieron cuenta, ya hubo un primer laboratorio. El día de hoy enviamos otro laboratorio. Ya les enviamos también los segundos temas que van a ser de comprobación de lectura. Lógicamente, pues va a ser después de que hayamos hecho nuestra primera comprobación. Pero mi intención es que usted con tiempo se programe y mida su tiempo para que no esté corriendo a última hora. Entonces, el 229, lo voy a leer yo para no estar perdiendo el tiempo. Dice, se tramitarán en juicio sumario los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. Entonces, quiero solo enfocarme ahorita en los interdictos. Lamentablemente nos han enseñado mal, ¿verdad? Y a veces le decimos que una persona es un interdicto. Y un interdicto, para que tengamos claro, es un juicio sumario. Equivocadamente le llamamos interdicto al incapaz, ¿verdad? Al que ha sido declarado incapaz le llamamos interdicto, pero anote, no es interdicto, es declarado en estado de interdicción. Esa es otra cosa. Entonces, no confundamos los interdictos, porque esos son juicios sumarios que están regulados en el 229, ¿verdad? De los asuntos que se tramitan en la vía sumaria son los interdictos, lo vamos a ver más adelante. Lo otro, ¿verdad? Los incapaces, esos fueron declarados en estado de interdicción. Recuérdense que para que alguien sea declarado incapaz, hay que llevar un procedimiento. Y cuando al final se decide declararlo incapaz, se le declara en estado de interdicción. Entonces, borre de su cerebro, de su mentalidad, de su conocimiento, que a una persona se le puede llamar interdicto. Si es incapaz, se le llama declarado en estado de interdicción. Los interdictos, como vemos acá en el artículo 229, son juicios sumarios. Repito, los asuntos que se ventilan en la vía sumaria. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero,
la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, ¿verdad? No es lo mismo que declarados en estado de interdicción, son dos cosas distintas. Y por último, el numeral 6 del 229 nos dice los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. Quiero, por favor, que tengamos bien claro, ¿verdad? Tanto para procesal civil 1 como para procesal civil 2, la base, ¿verdad? Es toda la parte sustantiva que nosotros adquirimos en civil 1, civil 2, civil 3 y civil 4. ¿Verdad? Todo eso que está normado en el Código Civil, ahora lo estamos viendo cómo es que se lleva procesalmente. Y vimos que en el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos los asuntos que se ventilan en la vía sumaria. Recordemos que se tramita en el juicio ordinario. Todo aquello que no tiene un trámite específico. Recordemos que yo les di una fórmula. Lo que no es 199 ni es 229 es 96. En otras palabras, lo que no es juicio oral ni juicio sumario, lo que no está regulado en esos dos artículos, en el 199 y en el 229, se ventila en la vía ordinaria. Porque en la vía ordinaria se ventila todo aquello que no tiene trámite específico. Y en su momento pusimos de ejemplo los daños y perjuicios. Si usted busca en el 229 los daños y perjuicios, no están. Si vamos al 199, donde está el juicio oral, viajemos al 199, dice, se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. Luego la declaración de jactancia y por último los asuntos que por disposición de la ley deben de ventilarse en esta vía. Entonces, en el juicio ordinario que se tramita, todo lo que no tiene tramitación específica. En el juicio oral, ya vimos en el 199 los asuntos que se tramitan, pero ahora estamos ubicados en el juicio sumario y en el 229 vamos a encontrar asuntos que se ventilan en la vía sumaria. Me voy a ubicar en el sexto, donde dice los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Vamos a encontrar en otras leyes, como por ejemplo en el Código de Comercio, hay muchos asuntos que están regulados en el Código de Comercio que nos manda a la vía sumaria. Eso es lo que quiere decir el numeral 6 del 229. Y los asuntos que por disposición de la ley deban de ventilarse en la vía sumaria. Y así en varios códigos vamos a encontrar este asunto se ventilará en la vía sumaria. Entonces tenemos que aplicar lo que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 229. Luego, en la clase también del miércoles, hablamos de la opción a la vía sumaria. Podemos ir a la vía sumaria, ¿verdad? Pero siempre y cuando pues, no vaya también en contra de esa naturaleza y debe hacerse a través de una cláusula compromisoria. Si quieren, voy a leer yo el artículo para no atrasarnos, ya que perdimos un tiempo valiosísimo del miércoles pasado. Dice
el 231, las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso, celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Recuerdo que una compañerita intervino y preguntó, licenciada, entonces, ¿quiere decir que aquí sí hay casación? En este caso sería la excepción, porque casación solo hay en el juicio ordinario. En el juicio sumario no hay casación. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Eso está en el libro 6 del Código Procesal Civil, es parte del programa cuando miremos las impugnaciones en materia civil. Entonces, aspectos importantes para hacer resumen. El juicio sumario es un juicio de conocimiento, ¿verdad? Es un ordinario en chiquito. Mismas etapas, lo que se reducen son sus plazos. Y en él se ventila todo lo que está regulado en el artículo 229. Si quiere le agregamos, y lo que por disposición de la ley tenga que ventilarse en la vía sumaria. Ya vimos que se aplicará, según el 230, todo lo del juicio ordinario en el juicio sumario, siempre y cuando no vaya en contra de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del juicio sumario? Sus plazos chiquitos. Hice énfasis también que las diapositivas son las mismas que desarrollamos cuando yo les expliqué el juicio ordinario. Eso con la intención de obligarle a que usted se conecte, tenga sus códigos a la mano, haga sus anotaciones y ponga mucha atención. Entonces ya tenemos la definición del juicio sumario, ya sabemos que es un juicio de conocimiento, juicios de conocimiento también llamados juicios declarativos, porque declaran un derecho no existente. Y solo hay 4 juicios de conocimiento en materia civil: el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Luego tenemos la oportunidad de la adopción al trámite, como lo dice el artículo 231, ya lo explicamos. Entonces, ahora vamos a entrar a desarrollar ya el esquema, ¿verdad? Y no dude que en el examen parcial viene una pregunta del esquema del juicio sumario. Y es más, le advierto, se lo voy a pedir que lo haga paralelamente al juicio ordinario. Porque les expliqué que mi estrategia de explicar primero el juicio sumario antes que el juicio oral, varias razones. Una, para refrescar el ordinario y que el sumario es muy parecido y que se nos haga todo muy fácil. Dije el miércoles que si yo hubiese empezado con el juicio oral y ese hubiese sido el primer tema para nuestro examen parcial, quizá hubiésemos tenido notas demasiado bajas, de 5, de 10, no sé. Pero yo sé que ahora con esta estrategia y refrescando el juicio ordinario con el sumario y que sea nuestro primer tema para el parcial, primer parcial, el juicio sumario, pues de nuevo vamos a tener o van a tener ustedes buenas notas. Notas de 20, 25, 28, 29, como lo hubo en el semestre anterior. Pero también, ¿verdad? La experiencia me ha enseñado, y ya tuve la experiencia este sábado que hice mi retrasada, se examinaron algunos compañeros de otras secciones y sacaron 4 puntos, 3 puntos. Quizá pensaron, ahí me voy a examinar porque ahí hay buenas notas. Pero esas buenas notas fue producto de un trabajo que hicimos en 7º semestre. De no perder clases, de laboratorios, de comprobaciones de lectura, explicaciones, llevar las cosas despacio,
tratarlas de explicar de la mejor manera. Entonces, de igual forma, quiero hacerlo ahora en Procesal Civil 2, porque mi intención no es solamente que ganes la clase, sino que también quede conocimiento. Y lo peor es que a veces, ¿verdad?, sin mencionar secciones, ni se aprende ni se gana la clase. Conmigo el compromiso es aprender y ganar la clase y hasta con buenas notas. Entonces vamos a desarrollar el ordinario con el sumario. Vemos en la diapositiva que el trámite del juicio ordinario empieza con una demanda. Entonces, ¿qué debemos de entender nosotros por demanda? Ya lo sabemos, ¿verdad? Demanda es un escrito, es un primer escrito. Volver a explicar el 50, el 61, el 63, el 79, el 106 y 107 y 108, ya no podemos, ¿verdad? Los que estuvieron conmigo saben que esos son los artículos que le dan forma a un primer escrito y la demanda es un primer escrito. Y además, ese primer escrito tiene una estructura. Es una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y cierre. En la clase aprendimos a hacer una introducción, ¿verdad? Y en los exámenes hubo que hacer una introducción. Ahorita lo pregunté en la retrasada y los que venían de otras secciones, en gallo, ¿verdad? En gallo. Lo dejaron eso en blanco. No pudieron hacer la introducción. Ojalá que acá el tiempo nos alcance para poder hacer no solo introducciones, relaciones de hecho, apartados de prueba, fundamento de derecho, peticiones y cierre. Si por alguna razón no nos diera tiempo en las clases regulares, pues lo podría programar un sábado, ¿verdad? Que no sea obligatorio, que sea opcional para los que quieran aprender a hacer escritos. Pero vamos a avanzar mejor de momento con contenido para nuestro primer examen parcial, que ya anuncié, es el juicio sumario y el esquema paralelamente al ordinario. Entonces, decíamos el miércoles que si el juicio ordinario empieza con una demanda, ponga usted el juicio sumario también. Porque solo en los juicios de conocimiento es que se le puede llamar a ese primer escrito demanda. En materia civil, en materia administrativa y en materia laboral, a ese primer escrito se le llama demanda. Ya vimos que en penal, ahí son los actos introductorios, denuncia, querella, prevención policial y el conocimiento de oficio. Sin embargo, hay quienes, ¿verdad?, aún siendo abogados, los entrevistan en la televisión y dicen: voy a presentar una demanda penal, ¿verdad? Fatal, porque no se le puede llamar demanda. Y aquí nos vamos a encontrar también en los juicios de ejecución. Tampoco se le puede llamar demanda al primer escrito en un juicio de ejecución, aunque se acostumbre en tribunales, ¿verdad? En los juzgados se admite para su trámite la demanda de ejecución. Está mal dicho, ¿verdad? Digamos que se acepta por costumbre, pero diciendo bien las cosas como deben de ser, se le debe llamar un primer escrito de ejecución. Solo en los juicios de conocimiento, anote, ¿verdad?, se le puede llamar a ese primer escrito demanda. Entonces, en el ordinario empieza con una demanda, en el sumario también. Lo mismo que quiere decir demanda en el juicio ordinario, lo mismo quiere decir en el juicio sumario. Tenemos artículos que le dan forma a ese primer escrito, el 50, 61, 63, 79, 106, 107 y el 108.
más la estructura, una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y un cierre, eso es la demanda en el ordinario, también es la demanda en el juicio sumario. Quiero comentarles que había un catedrático, ya se jubiló, de procesal administrativo, que le gustaba dar clases en mi sección, ¿verdad? En la C y la D, no sé si es hasta en noveno o décimo semestre que llevan procesal administrativo, pero cuando él tomaba en procesal administrativo a los que habían recibido conmigo procesal civil 1 y 2, a él se le hacía fácil todo, se iba sobre ruedas, porque ahí en procesal administrativo van a tener ustedes que ver el contencioso administrativo. Y el contencioso administrativo es una copia del juicio ordinario civil. De igual manera, ¿verdad? Cambian algunos plazos, pero son las mismas etapas. Lo mismo que nos está sucediendo con el juicio sumario. Les cuento todo esto porque, pues, la importancia, ¿verdad?, de estar recibiendo procesal civil 2, de haber recibido procesal civil 1 y entender, ¿verdad? Un curso que para muchos o en otras secciones es complicado, aquí lo hemos tratado de hacer fácil. Entonces, volviendo a la diapositiva que ustedes ya tienen, explicaba en la clase que estoy repitiendo, que ahí aparece en la diapositiva las excepciones previas o dilatorias dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque no las vamos a abordar ahorita, ¿verdad? Al igual que cuando se los expliqué en el juicio ordinario, lo dejamos entre paréntesis, porque la siguiente etapa que me interesa explicar es el emplazamiento. Recuérdense que cuando esa demanda, el juez la califica y llena los requisitos, le da trámite. Entonces, ¿qué clase de resolución dicta ahí el juez cuando le da trámite a la demanda? Un decreto. También explicamos que ese era un tema de teoría general del proceso, pero que lo vimos en Procesal Civil 1, las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Esas tres resoluciones las encontramos reguladas en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. En este semestre vamos a ver el laudo arbitral cuando miremos el arbitraje. El laudo arbitral se encuentra regulado en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje. Entonces, las clases de resoluciones que tenemos en materia civil son los decretos, los autos, las sentencias y el laudo arbitral. El laudo arbitral es la resolución que le pone fin al arbitraje. Ahí no se dicta sentencia, ahí se dicta un laudo arbitral. En cambio, en el ordinario, en el sumario y en el oral, sí se dicta sentencia, ¿verdad? Es lo único que le pone fin a un proceso en forma normal. ¿Se recuerdan que explicamos también las formas anormales de ponerle fin a un proceso? Y que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Pero bueno, entonces tenemos ahí la demanda. Dejamos entre paréntesis las excepciones previas o dilatorias y me salto de un solo al emplazamiento, ¿verdad? Porque cuando el juez admite para su trámite esa demanda, emplaza. Así lo hace en el ordinario, así lo hace en el sumario. Ahora recordemos qué es emplazar. Emplazar es llamar a juicio. Emplazar es el llamamiento que hace el juez, ¿verdad?, a las partes demandadas, porque puede ser uno, pueden ser dos o varios los demandados.
Solo se le puede emplazar al demandado. Recuerde que el actor acciona, es el que hace uso del derecho de acción procesal. ¿Qué es la acción procesal? Poner en movimiento un órgano jurisdiccional. ¿Cómo es que se manifiesta esa acción procesal en un proceso civil, en un juicio de conocimiento? A través de la demanda. Pero ya le dio trámite el juez a esa demanda. El juez emplaza, llamó a juicio. ¿Se recuerdan que el emplazamiento en el juicio ordinario está en el artículo 111 y los efectos del emplazamiento en el artículo 112? Entonces, ese mismo fundamento del 111 y 112 se aplica supletoriamente al juicio sumario. Por eso decía en la clase anterior que creo que son 7 los artículos que regulan en una sola hojita está el juicio sumario. Pero si yo le pregunto en el parcial, ¿verdad? ¿Cuántos artículos le dan, son los que desarrollan el trámite del juicio sumario? Y usted dice 7, le pongo mal. Porque le tiene que sumar todos los del juicio ordinario. Todos esos que ya hemos mencionado nosotros, los que le dan forma a una demanda, el 50, 61, 63, 79, 106, 107, 108, 109. Luego ya nos vamos a las actitudes del demandado. Tendríamos que involucrar el 111 que nos habla del emplazamiento, el 113 y 114 que nos habla de la rebeldía y sus efectos, el 115 que nos habla del allanamiento, y luego en el 116 y 117 están las excepciones previas o dilatorias, en el 118 la contestación de la demanda, ahí interponemos excepciones perentorias y reconvención. Luego ya nos vamos al 123, 124 y 125, el periodo probatorio. Y luego ya al 196, 197 y 198, vista, auto para mejor fallar y sentencia. Todos esos artículos más los 7 que tenemos en esta hojita que desarrollan supuestamente el juicio sumario. Lo que sucede es que el legislador presume o presumió que ya manejábamos el juicio ordinario. Yo presumo que mis alumnos ya manejan el juicio ordinario. Y les dije, si de algo usted no se va a escapar el día de su examen privado, es que le pregunten el juicio ordinario. En el área privada, después de preguntarle la fase sustantiva de derecho civil, bueno, compañero, vamos a entrar al área procesal, ¿verdad? Puede ser que le pregunten qué es demanda para usted, qué es proceso, qué es procedimiento, hábleme del emplazamiento, qué es la rebeldía, o le puedan decir, desarrólleme el juicio ordinario. O quizá puedan decirle, desarrólleme el juicio sumario. Y como yo les di una estrategia que entre más me tardo, menos preguntas, yo si estuviese en mi privado le diría, licenciado, usted no se ofende, que le desarrolle el sumario paralelamente al ordinario. Entonces me tardo más, ¿verdad? Porque le explico el ordinario y le explico el sumario. Aún si solo me preguntaran el ordinario, mire, licenciado, disculpe, para demostrarle que yo estudié, le voy a explicar el ordinario y el sumario paralelamente. No sé si alguien quería intervenir. Bueno, recuérdense que yo hago pausas para dar intervención, por favor, ¿verdad? Para no perder la concentración. Y hoy tomé la decisión de casi no hacer pausas porque nos atrasamos una clase y hoy nos estamos poniendo al día. Qué bueno si usted la recibió el miércoles y la volvió a recibir, pero solo fueron 100 si es que se pudieron conectar. El resto
que son casi 300, no recibieron esta clase y mi intención no es perjudicar a nadie, por eso es que tomé la decisión de repetirla. En la sección C no di clases, interrumpí la clase, porque necesito llevar las dos secciones de la mano a la par. Pero si alguien quiere intervenir, tiene dudas hasta el momento, pues dejamos abierta la participación. Alguien ahí que levante la mano o quiera participar. Bueno, presumo que vamos bien. Me encantaría, ¿verdad?, que los 400 que están asignados a la B hubiesen recibido conmigo no solo Procesal Civil 1, sino que yo en tercer semestre les hubiese dado teoría general del proceso. Entonces nos iríamos nítido, ¿verdad?, hablando el mismo idioma. Les aseguro que podría al azar tomar a cualquiera, decirle: Griselda, por favor, fíjese que estoy muy cansada el día de hoy, ¿puede dar usted la clase? Con mucho gusto, así sería. Pero pues no sucedió así, ¿verdad? Nos encontramos con algunos hasta en séptimo y con el resto estamos encontrando hasta en octavo semestre. Entonces, pongamos de nuestra parte, pongamos atención. Volvamos, demanda, emplazamiento. ¿Qué es emplazar? El llamado que hace el juez a juicio. Emplazar es el llamamiento a los demandados, a las partes, a juicio. ¿Se recuerdan que en el ordinario el juez concede 9 días? Así lo dice el 111. Acá en el sumario concede 3 días. Para acelerar, yo le voy a dar lectura al artículo 233. Lleven la lectura conmigo y subrayen. Contestación de la demanda, dice ahí. El artículo 233 dice: el término para contestar la demanda es de 3 días. Entonces ahí subrayemos y ahí quedémonos. ¿Por qué es que está así el artículo, verdad? Porque ya no nos habla de la rebeldía, un artículo que un 231 bis que dijera la rebeldía. Un 230 que dijera efectos de la rebeldía. ¿Por qué es que no está así el juicio sumario? Insisto, porque el legislador presume que eso ya lo vimos con el juicio ordinario. Y por eso es que nos dice la ley que se aplicará supletoriamente todo lo del juicio ordinario en el juicio sumario, siempre y cuando no vaya en contra de la naturaleza del juicio sumario. Repito, ¿cuál es la naturaleza jurídica del juicio sumario? Los plazos chiquitos. Me voy a explicar. Si el 233 dice 3 días para contestarla, pues lo que no puedo aplicar del juicio ordinario son los 9 días. Yo no puedo decir, como la ley dice que se puede aplicar supletoriamente todo, yo no voy a contestar la demanda a los 3 días, sino a los 9. Eso no se puede. Porque entonces va contra de la naturaleza del juicio sumario. No olvide que sumario viene de la palabra sumar, que quiere decir reducir, achicar. Entonces, lo que la ley dice es que pues todas esas figuras procesales, instituciones, alguien preguntó en el semestre anterior, ¿y qué quiere decir usted con instituciones? Pues es un nombre, ¿verdad? Figuras procesales, instituciones jurídicas procesales, ¿verdad? Me refiero a la demanda, al emplazamiento, las excepciones, todas esas figuras procesales que se utilizan en el juicio ordinario,
las vamos a aplicar supletoriamente. Lo que no podemos aplicar ordinario, escuche bien, son los plazos. Tenemos que respetar los plazos que están regulados en el juicio sumario, porque su naturaleza jurídica son los plazos chiquitos. Pregunto, ¿me están entendiendo? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, solo con una pregunta, disculpe. El artículo que nos indica que solo son, es de los plazos, perdón, ese es el 233, ¿verdad? Sí, pero vamos despacito, ¿verdad? Y recuerda que no lo leí completo, ¿verdad? Solo leí, escucha, 233. El término para contestar la demanda es de 3 días. Ahí hice un alto, ¿no? Pues no me van a preguntar más de ahí, ¿verdad? Ah, no, sí, solo para mis apuntes, ¿Vamos? solo para mis apuntes. Sí, pero les estoy explicando que vamos, demanda, emplazamiento. En el ordinario 9 días para tomar actitudes y en el sumario 3 días. No solo para contestar la demanda. Anote usted ahí en su código, en el 233, al margen, ¿verdad? Para tomar actitudes. Ahorita solo hemos visto que para contestar la demanda, pero ¿dónde queda la rebeldía? ¿Dónde queda el allanamiento? ¿Dónde queda la reconvención? Las perentorias. Todas esas son las actitudes. Entonces, en sí, lo que yo les quiero explicar, el 233, lo que regula son las actitudes del demandado. Entiéndase entonces que para tomar actitudes frente a la demanda en el juicio sumario son 3 días. Y ahora sí vuelvo al paréntesis. Las excepciones previas o dilatorias. Ya no voy a hablar por el momento de las actitudes. Solo vamos demanda, emplazamiento, 3 días. ¿Para qué? Para tomar actitud. Entonces, saquemos del paréntesis las excepciones previas o dilatorias y lleven la lectura conmigo en el 232. Dice, dentro del segundo día. Dentro de segundo día. Ya no explico más. Recuérdese que cuando está la palabra dentro, eso quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. Si hoy es lunes y hoy me notificaron y tengo 2 días para interponer acciones, como lo dice el 232, el plazo empieza a correr hoy mismo lunes, suponiendo que hoy es lunes. Me vencería el plazo mañana martes, en esa suposición. Yo sé que hoy es viernes, pero es para el ejemplo. En cambio, si vemos en el 233, dice el término para contestar la demanda es de 3 días. No está la palabra dentro. Entonces, miren la diferencia. Siempre en la suposición que hoy es lunes. Hoy me notificaron que he sido demandada en la vía sumaria. Y tengo 3 días para tomar actitudes. Como no está la palabra dentro, entonces el plazo me empieza a correr al día siguiente de la notificación. Sería martes, el segundo día miércoles, me vence el tercer día jueves. Entonces, anote, ¿verdad? Siempre que esté la palabra dentro, ¿verdad? Antes del plazo, dentro, ¿verdad? Como en el 232, dentro del segundo día de emplazado, dice, que es de llamado a juicio, que se llamó a juicio.
podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. No se va a ir. Dese cuenta que en ese 232 dice dentro del segundo día. Si está esa palabra famosísima dentro, el plazo empieza a correr el mismo día. Si viajamos al 120, viajen conmigo al 120, cuando vimos el juicio ordinario, dice interposición de excepciones. También está la palabra dentro de 6 días. Entonces, subrayen, esa palabra dentro quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día. Y si viajamos al 111, donde está el emplazamiento en el juicio ordinario, dice presentar la demanda en la forma de día, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días. Noten que no está la palabra dentro. Entonces, hay tan importante para adentro. Importantísimo. Volvamos al juicio ordinario. Dice dentro de días para interponer excepciones previas. Hoy es lunes. Y yo no. ¿Qué esa palabra quiere decir? Esa palabra dentro, que el plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. Si empieza a correr el día siguiente. Suposición, hoy es lunes, entonces martes, y presento excepciones miércoles. Al mes o a los 2 meses, porque eso es lo que tarda un tribunal a veces en resolver y en lo que notifican, rechazadas las excepciones por extemporáneas. Entonces dígame usted si tiene importancia la palabra dentro o no tiene importancia. En cambio, sí, yo soy pilas, soy acucioso, puse atención, subrayé, entendí que cuando está la palabra dentro, el plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. Volvamos a la suposición, hoy es lunes y quiero interponer excepciones previas dentro de un juicio sumario y hoy me notificaron. Vengo hoy, mañana martes, suposición, presento mi memorial con las excepciones previas. Al mes, a los 2 meses, no sé, va a venir una resolución que diga se admite para su trámite las excepciones previas presentadas por, digamos, el demandado, para no mencionar nombres. 100 puntos, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho que yo no los preparo a ustedes para un parcial, para un final, quizás sí para el privado, pero lo más importante para la vida, para su ejercicio profesional, que no cometan errores. Lo que yo he visto en más de 25 años como abogado litigante, como docente y como juzgador, errores que cometen los abogados, yo no quiero que mis alumnos, cuando estén en el ejercicio profesional, los cometan. O si viene un examinador en el privado que controla, que es docto en la materia, va a perder el privado si no maneja esas pequeñas cosas. Entonces pregunto, ¿se entiende qué quiere decir esa palabra dentro? Uno que me diga que sí, por favor. Sí, licenciado. Excelente, excelente. Y qué mejor que digan Milik, ¿verdad? Ya soy de ustedes, 100 puntos. Entonces, creo que nos estamos entendiendo. Vamos con la demanda. Ahorita me voy a olvidar un poco del ordinario. Sumario, demanda, llena los requisitos, el juez le da trámite, emplaza. ¿Qué es emplazar? Llamar a juicio. ¿Cuántos días concede el juez en un juicio sumario para tomar actitudes? 3 días. Para tomar actitudes. Entonces, ese
130 es darle una llave y ponga para tomar actitudes. Claro que la contestación de la demanda está dentro de las actitudes, pero no es sola esa. Pueden haber más actitudes: la rebeldía, el allanamiento, la contestación, excepciones perentorias y la reconvención. Pero no vamos a hablar de ellas hoy, ¿verdad? O si nos da tiempo, quizá. Ahorita ya volvimos al paréntesis, las excepciones previas. Ya vimos que el artículo 232, en la lectura conmigo, dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, RAE. Nosotros, los que estuvimos en Procesal Civil 1, en la D y en la C, sabemos que no son solo las del 116 obligatorias. Sabemos que están las del 116, 117, 20. Yo le pondría, sacaría una flecha hacia un lado en mi código y le pondría y también las del 117 y 120. Recuérdense que todo lo del juicio ordinario se aplicará supletoriamente en el juicio sumario. En otras palabras, que aprendimos en séptimo semestre, que debió haber aprendido usted en tercer semestre en teoría del proceso, las previas obligatorias, las mixtas y las privilegiadas, también se pueden aplicar supletoriamente en el juicio sumario. No digamos la perentoria, ¿verdad?, que es la que destruye, pero esa se interpone. Entonces, en estos 2 días, dentro de los 2 días que dice el 232, debemos nosotros de presentar, si es que hay, ¿verdad?, excepciones previas o dilatorias. ¿Cuáles? No solo las del 116, la del 117 y 120. Y recordemos que hay excepciones previas o dilatorias, hay mixtas y hay privilegiadas. ¿Qué hacen las previas o dilatorias? ¿Se recuerdan? Son las que atacan la forma, depuran el proceso. Cuando en la demanda el actor omitió requisitos y por error el juez lo admitió para trámite, ¿sí?, entonces el demandado interpone excepciones previas o dilatorias. No olvidemos que el actor acciona. El demandado, ¿qué? Recuérdense, excepciona. Solo el demandado puede interponer excepciones. Por eso es que las excepciones son actitudes del demandado. Las previas o dilatorias es una actitud del demandado que le sirve para corregir, para depurar, para dilatar, ¿verdad? Recuérdense del verbo dilatar, que es transformar de un estado sólido a un estado líquido. Se los expliqué con un cubito de hielo y lo pongo al calor, ¿verdad?, lo derrite. Cuando sólido, lo vuelve líquido. Aplicado procesalmente en un proceso, la excepción previa o dilatoria sirve para depurar, transformar, corregir el proceso. ¿Se recuerda por qué es previa la excepción? Porque se resuelve mucho, pero mucho antes que se dicte sentencia. En el juicio sumario se interpone dentro de los 2 días, cuando empieza a caminar el tren. También vimos las excepciones mixtas, que siendo previas o dilatorias tienen un efecto perentorio. Y vimos las excepciones privilegiadas, que están reguladas en el 120, que
son aquellas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces vimos que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Creamos claramente la diferencia entre proceso y procedimiento. Proceso es el todo, procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. ¿Se recuerdan de mi famoso tren, verdad? Que sale de la 18 calle y 9ª Avenida, esa es la demanda. Llega a Villanueva, ese es el emplazamiento. Entre la 9ª Avenida y 18 calle y Villanueva están Villalobos. Ahí interponemos excepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el procedimiento es la forma en que camina el tren. Pero no vamos a decir así en un examen, ¿verdad? El procedimiento es la forma en que se desarrolla un proceso. Y el proceso es el todo, la serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. ¿Y qué es la sentencia? La única forma normal de ponerle fin a un proceso. Se dicta sentencia cuando se cumplieron todas las etapas. Cuando no es la sentencia lo que le pone fin, recuérdense, surgen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Dejo abierta la participación si alguien quiere aportar algo, tiene alguna interrogante. ¿Hasta dónde vamos? No se me va a ir mal, no me va a preguntar ahorita de la vista o del auto para mejor fallar. ¿Hasta dónde vamos? Buenas noches, licenciado. Yo tenía una pregunta. ¿Quién habla, Nieves? Sí, dígame, Nieves. Yo tenía una pregunta. Digamos que yo presento mi excepción, pero yo la presento que se tramita por la vía de los incidentes y yo la tramito de otra manera. Ahí ya se me vence mi plazo. En lo que me resuelve. O todavía puedo optar a decir, ay, la voy a componer y volver a presentar. Disculpe, Nieves, no he hablado de los incidentes aún. No, es que... No he hablado, pero para no dejarla con la duda, ¿verdad? Terminemos de leer el 232. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116. Hasta ahí me había quedado en la explicación. Usted se me adelantó. Las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Desde que usted planteó la excepción, ¿verdad?, aunque no ponga en la vía de los incidentes, el juez sabe que es incidental. Entonces no va a haber pierde, ¿verdad? Cuando la admita para su trámite, el juez le fue presentada en tiempo, pues va a mandarnos a un incidente, ¿verdad? Pero no quiero hablar ahorita de los incidentes porque si usted recibió el curso conmigo, estamos hablando el mismo idioma, pero puede ser que confundamos que se integra a la sección que venían de otras secciones. Ya voy a explicar el trámite, ¿verdad? Ya para el no educado, le concluí de leer el artículo, ¿verdad? Pero recuérdense que hice una pausa, ¿verdad? Dentro del segundo día podrá el demandado interponer las excepciones previas o dilatorias del 116. No es solo el 116, el 117 y 120. Por eso tengo que manejar las previas o dilatorias, las mixtas y las privilegiadas. Y por eso dije, ¿verdad? Con todo respeto, Nieves, ahí, hasta ahí, ¿hay alguna duda, algún comentario? Pero usted se me anticipó y por respeto le respondí. El juez, ¿verdad? Hay un aforismo, note. Al juez hay que darle los
conoce el derecho. Entonces, si usted interpuso excepciones previas dentro de un juicio sumario, él sabe que eso se tramita en la vía incidental. Lo lógico es que pues usted diga en su memorial, ¿verdad?, que se debe tramitar en la vía incidental. Por eso el juez lo sabe. Entonces, para responderle, no creo que si yo fuera el juez y usted en su memorial omitió decir, ¿verdad?, en la vía de los incidentes, yo no le rechazaría ese memorial por ese aspecto, porque el juez hay que darle los hechos. Él conoce el derecho, ¿verdad? Él debe conocer por ley, ¿verdad?, por fuerza. Tiene que ser conocedor de la ley, que las excepciones también en el juicio sumario, su trámite es incidental. Yo lo quiero dejar hasta ahí, ¿verdad?, porque eso es otra explicación cuando ya hablemos de los incidentes en el juicio. Licenciado, buena tarde. Estamos, compañerita, primero, Nieves, ¿verdad? ¿Satisfecha? Sí, licenciado, sí, es que tenía duda por si una persona planteaba mal su excepción y que por eso la rechazaran, porque como tiene que ser dentro de los 2 días, me generaba esa duda que si una persona planteaba un error de forma, por ejemplo, no va dirigido bien el memorial. Sí, mire, la única forma que pueda ser rechazada ese memorial es por extemporáneo. ¿Verdad? Que usted no maneja la palabra adentro y lo presentó en el supuesto, ¿verdad?, que hoy es lunes, ¿verdad? Usted cree que el plazo empieza a correr martes y le presenta miércoles, va a ser rechazado. Y hay alguna otra cosita, yo como juez le pondría un previo, pero si su excepción fue presentada en tiempo, pero hay algún errorcito en su memorial, ¿verdad?, yo le pondría previo a admitir para su trámite la excepción previa o dilatoria, valga la redundancia, corrija tal cosa, ¿verdad? Pero lo que ustedes deben de cuidar, ¿verdad?, es que esté presentado en tiempo. Y yo sé que mis alumnos en el ejercicio profesional no se van a confundir. Entonces, Nieves, no se preocupe, usted no va a cometer esos errores. Una última intervención, por favor. Gracias. Excelente. ¿Alguien más quería intervenir por ahí? Licenciado, buena tarde. Tal vez solo para ordenar esta idea que tengo. Si emplazamiento de llamar a juicio, plazo quiere decir los días que se nos brindan para poder abocarnos a ese. 100 puntos. Una cosa es emplazar, es llamar a juicio. Y plazo son los días, el tiempo que nos dan, ¿verdad?, para evacuar y hacer una audiencia o para presentar algo. No podemos confundir emplazamiento con plazo. Hay quienes enseñan, ¿verdad?, que emplazar es el plazo que da el juez. Emplazar es llamar a juicio. Ahí concede un plazo, en el ordinario 9 días, en el sumario 3 días. 100 puntos por su participación. Gracias. Muy bien. Bueno, compañeritos, nos hemos pasado unos 2-3 minutos, pero yo creo que logré mi objetivo. Quien no se conectó, eso ya no es imputable a mi persona. Yo, de buena intención, repetí la clase para no afectar a los que no pudieron accesar el día miércoles, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por repetir la clase. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado.